Ricardo y Fer, de poder acompañarles. Me siento en casa. Anoche le compartí a mi comunidad que hoy venía a compartir con ustedes y decían, ay, va a visitar la iglesia hermana. La verdad, los consideramos como esos hermanitos. De hecho, les animo que también nos visiten, ¿sí? Que saquen ese espacio y nos visiten, que conozcan la comunidad, ¿sí? Que también miren lo que hacemos, cómo disfrutamos nosotros como iglesia. Entonces, muchísimas gracias. También quiero agradecer algo más a los que oraron por mí en mi tiempo de crisis de mi cirugía. Yo sé que muchos oraron por mí, ¿sí? En el accidente que pasó en enero, que tuve un desgarre de retina. Y bueno, afortunadamente salvaron mi ojo. Estoy aquí todavía para compartir con ustedes. Y hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar de la iglesia y la oración, ¿sí? En estos días han estado ustedes hablando acerca de ¿qué? De la iglesia, ¿qué? Irresistible, ¿cierto? ¿Sabe por qué la iglesia es irresistible? Porque la iglesia es irresistible, porque la iglesia fue atraída por una gracia irresistible. Cristo es esa gracia irresistible. De hecho, las escrituras, los salmos, Isaías, lo catalogan como el deseado de las naciones, ¿sí? Y nosotros hacemos parte del cuerpo del deseado de las naciones, que es Cristo. Y vamos a abrir las escrituras, los que las tengan en físico, en el celular o en la pantalla. Hechos capítulo 4, del verso 23 al 31. Hechos capítulo 4, 23. Del 23 al 31. ¿Estamos listos? Sí. Dale, Fer, ¿me colaboras? Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Amén, Señor, te damos gracias y te pedimos que nuestro corazón sea expuesto a tu verdad en esta mañana y que podamos comprender más acerca de este lindo regalo que por gracia nos das, que es la oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Mira, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos del diseño de iglesia, es imposible no hablar del libro de los Hechos. Si tú quieres comprender cómo realmente es el diseño de la iglesia que el Señor ha constituido, necesitamos leer Hechos. ¿Por qué? Porque allí encontramos realmente cómo Dios fundó todas las cosas y encontramos tres cosas que la iglesia tenía. La iglesia era guiada por Dios, guiada por su palabra y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el poder de Dios en ellos que hacía que ellos pudieran manifestar el evangelio a muchas personas. Y quiero que hablemos un poquito acerca del contexto de lo que acabamos de leer. Sí, un poquito larga la lectura, sí, pero es bueno que entendamos el contexto. Un capítulo anterior, el capítulo 3, Pedro y Juan van al templo y entrando al templo encuentran a un hombre enfermo, un hombre inválido, ¿sí? Y ellos le dicen, hey, no tengo plata ni oro. El hombre pedía plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor levántate y anda.
Y el hombre se levantó y entró a la iglesia, al templo, y empieza a saltar, empieza a alabar al Señor. Y eso provocó un gran problema en el sistema religioso. Y en el capítulo 4, verso 19, las autoridades religiosas, ellos atrapan a Juan y a Pedro, los llevan ante el concilio, y como no encuentran ningún delito, ¿por qué poderlos apresar si hacen algo? Los amenazan, les prohíben hablar de Jesús, les prohíben hablar acerca de sus prodigios, hablar acerca de lo que Él ha hecho. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la oración. Y vamos a hablar de 3 cosas muy puntuales, 3 ingredientes que hace que nuestra oración sea irresistible. Y yo creo que cuando usted come algo rico, usted dice, ¿qué ingredientes tiene, cierto? Y eso lo hace como irresistible, especial. Y la oración irresistible debe tener 3 cosas al momento de orar: enfoque, perspectiva y alineamiento. Enfoque, ¿a quién oramos? Perspectiva, cómo Dios ve mi situación, y alineamiento, cómo la oración me lleva a enfocarme en la voluntad de Dios. Y hablemos de enfoque. Veamos el capítulo 24, ¿qué dice? ¿Qué pasó en ese capítulo, en el versículo 24, perdón? Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en él. Mira, una pausa. Fíjense lo siguiente, cómo para la iglesia era principalmente la oración. Lo más importante para la iglesia. Ellos cuando Juan y Pedro llegan y ellos los reciben, ¿sí? Ellos no dicen, hey, Juan y Pedro, sigan, pobrecito, denle un cafecito, un chocolate. ¿Qué es lo primero que ellos hacen? Levantan oración. Y fíjate el enfoque de la oración. ¿A quiénes oran ellos? Al Dios soberano. ¿Qué me está hablando ya el texto? Que mi enfoque no es a cualquier Dios. El enfoque de mi oración no es a un Dios que está limitado, no es a un Dios que no es suficiente, no es a un Dios que es incapaz, sino es a un Dios que es Señor y es soberano. ¿Y qué significa que es Señor y es soberano? Que es dueño de todas las cosas y que tiene potestad por sobre todo. Cuando nos acercamos a orar al Señor, no nos acercamos ante cualquier Dios. Pero que lo más hermoso es de que ese Señor soberano no solamente está en los cielos, sino también es mi Padre. Fíjate qué hermoso comprender eso. Te estás acercando al Dios que es dueño de todo y al cual también yo le pertenezco. Soy su hijo. Si he puesto mi fe en Jesús, no solamente Él es poderoso, no solamente Él es soberano, sino también es mi Padre. Entonces la oración debe tener un solo enfoque, y es mi mirada puesta en Dios, que es soberano y es mi Padre. Y el punto número 2 me dice que un ingrediente más que debe tener la oración es que la oración debe tener una perspectiva, y la perspectiva es cómo Dios ve mi situación. Verso 25 y 26. ¿Qué dice? Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Fíjense lo siguiente. Ellos no inventan ningún atributo del Señor. Ellos están hablando de algo que ya está escrito, ¿sí? Fíjate, ahí es donde entra algo que juega en el momento de orar al Señor, y son las Escrituras. En el momento que yo me acerco al Señor, si tú quieres crecer en la oración, es importante el conocimiento de las Escrituras. Fíjense que ellos no están inventando ningún atributo de Dios. Ellos están nombrando algo que ya estaba escrito, ¿sí?
Número 1, no inventan nada de los atributos del Señor. Y número 2, ven las Escrituras como la voz de Dios. Si tú quieres oír, si tú quieres oír la voz de Dios audiblemente, lee las Escrituras en voz alta. Las Escrituras es la voz de Dios. Algo más que podemos ver como perspectiva en la oración. Ellos están viendo que lo que ha pasado ha sido anunciado por Dios desde sus antepasados. Nada sucede sin la voluntad de Dios. De hecho, lo que acabamos de leer también está mencionado, usted lo puede leer en casa, también está mencionado en el Salmo 2. Dios ya había anunciado lo que había de pasar. Nada sucede sin la voluntad de Dios. Ahorita hablamos con Fer del tema muy bonito. Todo está orquestado en Él. Y esto me lleva a algo muy interesante. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino la oración es para que mi corazón sea alineado con su voluntad. La perspectiva que yo debo tener en el momento de orar, ¿sí? No es esa perspectiva que tenemos de un Dios limitado, el cual está listo para hacer lo que yo quiero. Cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a conocer al Señor, tu corazón empieza a ser cambiado. Y cuando abres las Escrituras, empiezas a comprender la voluntad de Dios y ya empiezas a orar conforme a la voluntad de Dios. Entender de que Él tiene un plan trazado. Versos 27 y 28, mira lo que dice. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Todo lo que hicieron, ¿que estaba qué? De antemano ya estaba planeado por el Señor. Mira, Dios no improvisa, Dios no dice, uy, Fernando la embarró, cambiamos el plan B. No, Dios tiene un único plan. De hecho, desde la eternidad, Él planeó salvarnos. Y la oración me lleva a comprender la voluntad de Dios. La oración me lleva a que mi corazón sea rendido ante su voluntad. Dios tiene un plan trazado. Aún dice Job, Lamentaciones dice, nada lo hará cambiar. Lo bonito es de que ese plan que Dios tiene trazado es un plan bueno. Esto mejor dice que la palabra que toda dádiva buena y todo don procede del Padre de las luces, del Padre que de Él siempre viene la bondad, siempre viene la plenitud, siempre viene la perfección, siempre viene el verdadero deleite. Dios tiene un plan trazado y a través de la oración lo podemos conocer. Pero hablemos de un tercer ingrediente en la oración, que es alineamiento. Siempre cuando yo oro al Padre, al Dios poderoso, me lleva a conocer su voluntad, pero también eso me lleva a que mi corazón se alinee con su voluntad, y la voluntad de Dios es beneficiarme a mí y Él ser glorificado. ¿Cómo Dios es glorificado en mi vida? ¿Cómo Dios es glorificado en medio de mis circunstancias? Mira, todo lo que tú vives, Dios lo permite para su gloria y para tu bien. Podríamos decir esa frase, ¿cierto? Todo en mi vida Dios lo permite para su gloria y para mi bien. Digámoslo. Todo en mi vida Dios lo permite para su gloria y para mi bien. No sé qué estás pasando, qué enfermedad tienes, qué está pasando en tu casa, en tu vida, con qué estás luchando, con qué tentación, qué crisis tienes. Pero todo Dios lo permite y todo se alinea para la gloria de Dios y para nuestro bien. Verso 29 y 30.
Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Mira lo siguiente. Ellos medio lo que están viviendo y dicen, Señor, escucha sus amenazas. Uno se imagina, y ahora, Señor, desquítese con ellos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos oramos? Señor, mire lo que me está pasando, Señor, haz justicia. Y fíjense lo siguiente. Ellos, a pesar de lo que están viviendo, el Señor mira sus amenazas, pero ¿qué piden ahora? Que ellos tengan la fortaleza de seguir predicando la buena noticia. Fíjate que ellos ya no están pensando para ellos mismos. Están alineando su corazón, no con esa voluntad temporal que busca tal vez vengarse, que busca tal vez tener más que el otro, ¿sí? Que quiere que su vecino prospere, pero no más que tú. Sino, Señor, mira esas amenazas. Pero ahora, Señor, permítenos que con más fortaleza, con más entusiasmo, podamos predicar la buena noticia. Y fíjate que en el verso 30 dice algo muy lindo, que hagan milagros, que vengan señales, para que Dios sea glorificado. Mira, necesitamos desechar de nuestras oraciones, necesitamos desechar nuestras oraciones externas. En otras palabras más sencillas. ¿Sabe por qué necesitamos desechar nuestras oraciones externas? Porque la mayoría de nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos. Ahora no estoy diciendo que tú no pongas tus peticiones delante del Señor. Pero si tú juzgas tu corazón y yo juzgo mi corazón, la mayoría de mis oraciones están centradas en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que puedo lograr, en lo que puedo alcanzar. ¿Para qué? Para mi autosatisfacción. Para mi propia gloria, ¿cierto que sí? Pero fíjate cómo nos muestra aquí el texto. Había algo superior. Ellos comprendían lo que es ser iglesia irresistible. Buscaban hacer la voluntad del Padre. Buscaban comprender a qué fueron llamados. Mira, ¿cuánto necesitamos orar al Señor para que con valor podamos predicar el Evangelio? ¿Cuánto necesitamos orar para que con valor podamos día a día defender nuestra fe? ¿Cierto que sí? Tal vez no nos pasa como las iglesias del Medio Oriente, que son perseguidas, como en China, como en Corea del Norte, por la predicación del Evangelio. Pero sí el sistema cada día nos da otro tipo de persecución, ¿sí? La persecución moral, ¿sí? Tal vez te ves tentado a torcer la ley para lograr tu propio beneficio, ¿sí? Lo que sería corrupción, ¿sí? Y el mundo te dice, oye, pero eso no es tan grave. Eso no es tan malo. Nadie lo está... Aquí el pastor no lo está viendo. Aquí Ricardo no lo está viendo. Y ahí es donde usted necesita, y yo necesito esta oración. Señor, necesito fortaleza para que yo pueda defender el Evangelio, para que yo pueda vivir la verdad. Mira, si algo carece la iglesia contemporánea es de ese valor para defender el Evangelio. Por eso se encuentra más un afán de una iglesia que tenga buena música, que tenga buen sonido, buenas luces. Aquí todos somos chéveres, pero no hay ese Evangelio que confronta, ese Evangelio que parte el corazón, que me lleva a doler por lo que he hecho mal delante de Dios, porque ofendí a Dios. Y es porque nos falta esa fortaleza para predicar el Evangelio. Y mira, en el verso 31 es muy bonito, porque Dios responde la petición de esa iglesia. Verso 31. Verso 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios.
Dios responde la oración conforme a su voluntad. Y la voluntad del Señor es que Él siempre está haciendo algo en nosotros para su gloria y para nuestro bien. Siempre Dios quiere ser glorificado, llevar su plan a cabo. Mira, quiero terminar con este texto. 1 Juan capítulo 5, verso 14 y verso 15. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¿Cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que hemos pedido. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Qué lindo, ¿no? Orar conforme a su voluntad y sabemos que Él, ¿qué? Él nos oye. Y esa oración no solamente me compete a mí, sino también orar por mi hermano. Conclusión. Nuestra oración como iglesia irresistible debe tener 3 ingredientes. Enfoque, ¿a quién estoy orando? ¿Se acuerdan? Al Dios que es mi Padre, que es soberano y que es poderoso. Perspectiva, Dios tiene todo bajo control. Siempre se cumplirá su voluntad. Y alineamiento, mi oración debe estar alineada con que Cristo sea glorificado en mi diario vivir. Que en todo lo que yo haga, Él sea glorificado. Que el mundo pueda ver a Marcos, que pueda ver a Fer, que pueda ver a Juliana y que puedan ver a través de nosotros la manifestación del amor de Cristo, la manifestación del amor del Padre, la paz, el gozo. Entonces, ¿cómo terminamos? La iglesia irresistible es transformada a través de ¿qué? De la oración. Señor, te doy gracias porque a través de tu Hijo Cristo podemos acercarnos delante de ti. Gracias porque no nos acercamos delante de un ídolo terrenal, no nos inventamos dioses, sino tú eres el verdadero y único Dios. Y nos acercamos ante ti, reconociendo tu poder. Rendimos nuestra vida, Dios, comprendiendo de que nuestro ser, Señor, nuestro vivir, todo está en tus manos. Yo pongo cada necesidad de los que están reunidos esta mañana. No conozco lo que están viviendo, pero sí sé que todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor, como dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y que es para tu plan eterno. Y es para que tú, Señor, seas glorificado y todos seamos beneficiados. Permítenos, Señor, que podamos crecer en esta linda tarea, Señor, que por gracia nos ha dado. Y es la oración, Señor. Y que cada día seamos más y más como tu Hijo Jesús. Y todos decimos...